Ya desde pequeño se interesó por la escultura y fue formándose poco a poco, visitando a algunos escultores como José Sánchez Lozano. Pasó a trabajar en los talleres de los hermanos Griñán y unos años más tarde abrió su propio taller. En el año 1996 fue nombrado restaurador oficial de la Virgen de la Fuensanta, la patrona de Murcia. Desde la Huerta de Murcia, desde Los Ramos, Pepe Hernández, el escultor más afamado de Murcia. Comenzamos con Sentir Cofrade. Buenas, Pepe, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu taller y muchas gracias también por haber aceptado hacerte esta entrevista. En primer lugar, me gustaría preguntarte ¿qué recuerdos guardas de tu infancia nazarena? Bueno, mira, mi infancia nazarena está íntimamente ligada a la Semana Santa de Alquerías. La Semana Santa de Alquerías, pues yo nací en el Rincón de Almodóvar. Alquerías está literalmente a un tiro de piedra del Rincón de Almodóvar, y yo todos los recuerdos que tengo de mi infancia y más de la Semana Santa vienen literalmente pues, del pueblo de Alquerías. Y recuerdo aquella infancia de aquella manera, una procesión sencilla, no había nadie viendo la procesión, todo el mundo era la procesión, todo el mundo con sus velas, poco alumbrado público que había en aquella época, y entonces se veían unas largas hileras de gente con velas, que solamente salían 3 tronos, la cruz velada o cubierta, el señor de la cama, que decía, o la cama del señor, y la Virgen de la Soledad. Y con estos 3 pasos se formaba una procesión kilométrica. Esa es el inicio o mi contacto primero con el mundo de la Semana Santa. Y ya más de joven, ya cuando vas creciendo, ¿cómo empieza esa pasión por la escultura? La pasión por la escultura yo creo que la he tenido siempre. Desde que tengo uso de razón, yo siempre me reconozco con la misma inclinación y con la misma pasión y el gusto por la escultura, por crear, por modelar. Eso ha sido la preocupación y el gusto de mi vida. No se puede decir exactamente qué día pensé yo que me gustaría ser escultor. Yo creo que en un escultor eso no ocurre nunca, sino que siempre tiene el mismo afán. Al principio haces cosas realmente cutres, y luego vas mejorando, luego más, porque al fin y al cabo, en este mundo de la escultura, lo mismo, es decir, aunque innatamente tengas la facilidad de crear, pero luego, claro, necesitas la trayectoria y la práctica. Esa es la que a base de trabajar y trabajar y trabajar, pues lógicamente te vas perfeccionando, vas limando errores y vas progresando en definitiva. Y tras haber empezado a formarte, ¿cómo empieza tu andadura ya en tu taller propio? Bueno, la andadura en mi taller propio empieza como consecuencia de empezar a venir pues, encargos. Realmente yo me considero una persona de suerte, porque a pesar de tener pues, quizá mi propia valía personal, también llegó el momento en que se me ofreciera la oportunidad de demostrarla. Es que todo tiene que venir en esta vida, no solamente la valía, sino también las circunstancias son importantísimas. Yo llevaba una trayectoria de ser modelista de una fábrica de figuras de Belén, años atrás había tallado a la Virgen de la Huerta y algunas cosas más, como para cementerios, para particulares, algunas cosas de poco nivel.
y llega el momento importante, y es cuando la Cofradía del Cristo del Perdón de San Antolín pues saca concurso, pues que se podía considerar que aquello era un concurso, la coronación de espinas, que se presenta a este concurso varios escultores con maquetas. Entre ellos me presento yo, pero la verdad sin muchas esperanzas de que recayera sobre mí el encargo, porque yo realmente era un escultor totalmente desconocido y sin ningún currículum, prácticamente sin ningún currículum. Entonces, bien es verdad que la práctica que yo tenía del mundo del belenismo, de lograr en pequeño formas y expresiones casi, pues no sé, de tamaño de miniatura, me favoreció muchísimo en que mis maquetas despertaban el interés de las cofradías de sobremanera, puesto que yo lograba unas perfecciones en las maquetas que la misma cofradía se entusiasmaba solamente con ver la maqueta. Entonces eso es lo que me valió a mí que la coronación de espinas, cuando yo presenté la maqueta, fue tal lo que gustó la maqueta por su perfección, por su expresión, que no les importó a la cofradía jugárselo todo a una carta y encargarme a mí la obra, aún sabiendo que yo no tenía currículum, yo no tenía obras como para decir este hombre qué hace. Entonces fue realmente una gran suerte, cosa que yo a la Cofradía del Perdón le estaré eternamente agradecido, el que depositara la confianza en un desconocido y que me dio la oportunidad de demostrar pues, mi valía personal con aquella obra que bueno, que aún después de veintitantos años y de haber hecho otras cosas, pues aquella todavía tiene su unción y su gente que la defiende a capa y espada. La recuerdo con muchísima ilusión, con miedo, porque cuando presento la obra, la maqueta, pues la presento con estas dudas que te comentaba antes, que yo, bueno, como el que compra un décimo de lotería, ¿no? Lo compro a ver si toca. Y entonces, pues luego estuvieron expuestas en una librería que había en la calle, la librería Salcillo se llamaba, que la regentaba Domingo, y que era miembro de la hermandad, o sea, sí, bien digo, de la hermandad recién creada, de la Coronación de Espinas. Y entonces, pues aquello, allí estuvo un tiempo, y luego cuando me comunicaron que el encargo era para mí, entonces la verdad es que sentí un terrible miedo, porque me vi encima la responsabilidad de que lo que se había hablado luego tenía que convertirse en realidad. Y nada, y ya empecé a trabajar. Claro, necesité más de un año entero para esas tres figuras, porque me encontraba con problemas de tipo técnico, sobre todo de tipo técnico. El ingenio quizás nunca he tenido yo problemas con la creación y con las cosas, no, pero las partes técnicas, una persona que no ha trabajado nunca pues tiene dificultades.